Razones trigonométricas de cualquier ángulo, parte 3. Anteriormente, en la parte 2, veíamos las razones trigonométricas respecto a ángulos notables. Aquellos ángulos, aquellos valores que eran múltiplos de los notables, que son 30, 45 y 60 grados. Es decir, veíamos razones del ángulo de 90, de 120, 135, 150, 180, 210 y otros más. Es decir, que eran múltiplos de los ángulos notables. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un ángulo de 100 grados, un ángulo de 230, un ángulo de 320, solo por decir algo? ¿Cuáles van a ser las razones de estos ángulos? Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión en la parte 3. Primeramente, vamos a efectuar el proceso para encontrar las razones trigonométricas del ángulo de 230 grados. Para 230 grados. Con ese es el que vamos a trabajar ahora. Primeramente tenemos que hacer el plano cartesiano para poder ubicar el ángulo. Vamos a hacer el plano cartesiano. Aquí tenemos ya 230 grados. ¿Dónde está 230 grados? Es necesario saber principalmente en qué cuadrante está cada ángulo que se nos pide. Como nos damos cuenta, estamos viendo razones trigonométricas de ángulos no agudos. Entonces, cuando es ángulo agudo, sabemos que está en el primer cuadrante y que la referencia para ese ángulo es el mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando el ángulo está en otro cuadrante? Tenemos que tomar en cuenta ángulos de referencia agudos. 230, si aquí decimos 90, en 2 son 180 y en 3 son 270, quiere decir que 230 está en el tercer cuadrante. ¿Exactamente dónde? Podemos calcularlo con el transportador. Después de 180 para 230 tenemos que son 50. Entonces vamos a calcular 50 aquí para tener el ángulo más exacto. 50 grados aquí. Entonces aquí tenemos el ángulo de 230 grados. Vamos a hacer la rotación respectiva hacia el lado terminal. Como es un ángulo positivo, la rotación va en sentido antihorario. Ahora, ¿cuál va a ser el ángulo de referencia en este tipo de ángulos que no tienen que ver con los ángulos notables? Por ejemplo, acá es el tercer cuadrante. Ya lo tenemos claro. Tercer cuadrante. Es un ángulo de 230 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando el ángulo que estamos estudiando esté en el tercer cuadrante, el ángulo de referencia va a ser el ángulo de menos 180 grados. Menos 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que a 230 le voy a quitar 180. Y ya sabemos cuánto va a dar. Da 50. Da 50. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a prolongar hacia el otro cuadrante, es decir, hacia el cuadrante 1, para dibujar el ángulo agudo de 50 grados. Así. Vemos que está en la misma dirección. Si podemos comprobar, vemos que da exactamente 50 grados, 0 a 50. Entonces, el ángulo de referencia para el ángulo de 230 grados va a ser el ángulo agudo de 50 grados. ¿Qué significa esto?
Entonces, ¿cómo van a quedar las razones trigonométricas del ángulo de 230 grados? Van a quedar de la siguiente manera. Por ejemplo, el seno va a ser el seno de 230 grados va a ser igual al seno de 50 grados. Y como ya hemos visto las razones trigonométricas de ángulos agudos, ya tenemos el conocimiento sobre esto. Ahora, el coseno de 230 grados va a ser igual al coseno de 50 grados. Y la tangente de 230 grados va a ser igual a la tangente de 50 grados. Así, la referencia, nos fijamos, es un ángulo agudo. Y lo que vale el seno de 50 grados es como que digamos que vale el de 230 grados. Pero ojo, alto, hay que tomar en cuenta los signos. Vemos aquí, estamos en tercer cuadrante. ¿Cuáles son esos signos? Para seno, para coseno y para tangente. Veamos aquí. Tercer cuadrante me dice que, ¿cuál es el seno? Es Y, acordémonos. Anteriormente se ha explicado eso. El seno es Y. ¿Cómo es Y en este cuadrante? Es negativo. Coseno es X. ¿Cómo es X en este cuadrante? Es negativo. Y la tangente es la división de seno entre coseno. Tomando en cuenta la división de signos. Menos entre menos es más. Por tanto, aquí la tangente de 50 es positiva. Y ahí tenemos claramente el valor de las razones trigonométricas del ángulo de 230 grados, su referencia y su respectivo signo. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos el ángulo de 320 grados. Vamos a hacer el de 320 grados. Acordémonos que las referencias son los ángulos agudos. Allá, en la parte 2, las referencias eran los ángulos notables. Y podemos observar que los ángulos encontrados eran múltiplos de esos ángulos notables. Pero, ¿qué pasaba con ángulos de este tipo, que no son múltiplos de los notables? Se hace esto que estamos viendo. Vamos a ubicar el de 320. Bueno, debemos tener la idea, ya con tenerla, la idea de dónde está, en qué cuadrante está cada ángulo que estamos estudiando. Ya con eso se nos hace fácil ubicarlo exactamente con el transportador. 320. Vemos que hasta el tercer cuadrante son 270. Quiere decir que 320 está en el cuarto cuadrante. Y como hasta acá son 270, entonces a 320 le quito 270, me van a dar 50. Entonces, voy a contar 50. 10, 20, 30, 40, 50. Para que me quede exactamente. Ahí tengo 320 grados. Vamos a trazar el lado terminal. Recordemos que el lado terminal me indica a qué cuadrante pertenece el ángulo. Y hacemos la rotación. Entonces aquí tenemos un ángulo de 320 grados ubicado en el cuarto cuadrante. Ahora, ¿qué ángulo agudo voy a tomar como referencia? Si el ángulo pertenece al cuarto cuadrante, vamos a hacer 360 grados menos
el ángulo estudiado. ¿Y cuánto es eso? Son 40 grados. ¿Qué significa? Que el ángulo de 40 grados, el ángulo agudo de 40 grados, va a ser el ángulo de referencia que voy a usar para el ángulo de 320 grados. Y 40 grados, aquí se va a ver 40, aquí, está aquí. Se va a ver de otra forma. Entonces acá tenemos 40 grados. ¿Qué significa esto? Que el seno de 320 grados va a ser igual al seno de 40 grados. El coseno de 320 grados va a ser igual al coseno de 40 grados. Y la tangente de 320 grados va a ser igual a la tangente de 40 grados. Eso es así. Repasemos. Referencia para el ángulo anterior de 230 grados teníamos que debíamos de restarlo con menos 180 y nos daba de referencia el ángulo agudo de 50 grados. Luego, en el de 320 grados teníamos que restarlo con 360 y me daba el de referencia 40 grados y obteniendo esto. Pero acá hay que tomar en cuenta también los signos. Tenemos cuarto cuadrante. Veamos, el seno aquí, como es Y, es negativo. Negativo. Como es coseno, es positivo. Entonces queda así. Y menos entre más da menos. Quiere decir que tangente queda negativo. Y ya para concluir, vamos a tomar en cuenta 4 reglas muy importantes. La primera, si el ángulo que estamos estudiando pertenece al primer cuadrante, el ángulo de referencia es el mismo. Supóngase que tenga que encontrar las razones trigonométricas de un ángulo agudo, por ejemplo, para el ángulo 55 grados. Las razones van a ser seno de 55 grados, coseno de 55 grados, tangente de 55 grados, es decir, que va a ser el mismo. Número 2. Si el ángulo pertenece al segundo cuadrante, el ángulo de referencia es 180 menos el ángulo que estamos estudiando. Es decir, que el ángulo de referencia va a ser aquel que resulte de restarle a 180 grados el ángulo visto. Imagínense que acá nos pidieran que encontremos las razones trigonométricas del ángulo de 100 grados. 100 grados está en el segundo cuadrante. Entonces viene usted y dice, bueno, como está en el segundo cuadrante, 100 grados, está más o menos por acá. Entonces viene usted y a 180 grados le quita esos 100. ¿Y cuánto le da eso? 80 grados. Ah, vaya. Entonces, 80 grados está por acá. Queda algo así como una V acá, una V. Entonces, ¿cuáles van a ser las razones de ese ángulo de 100 grados? Van a ser seno de 100 grados va a ser igual a, sería seno de 80 grados. Positivo, porque Y es positivo. Luego, coseno de 100 grados. ¿A qué sería igual? Va a ser igual a menos el coseno de 80 grados. Y la tangente de 100 grados va a ser igual a menos la tangente de 80 grados. Es decir, que 80 grados es mi referente para el ángulo de 100. En el caso de que fuera el ángulo de 100, tomamos ese ejemplo porque para dejar más entendible esta parte, cuando un ángulo está en el segundo cuadrante. Número 3. Si el ángulo pertenece al tercer cuadrante, el ángulo de referencia va a ser aquel resultante de cuando le restemos 180 al ángulo que estamos viendo, como vimos aquí.
Este caso, esta regla aplica para este ejemplo, el primero, porque dice, pertenece al tercer cuadrante. 230 pertenece al tercer cuadrante. ¿Y qué pasó? A este 230 le restamos 180. ¿Y cuánto nos dio? 50, que es el ángulo de referencia, el ángulo agudo. Entonces, esta regla dice teta menos 180, es decir, el ángulo menos 180, tal como lo vimos acá. Luego, número 4. Si el ángulo pertenece al cuarto cuadrante, aquí, ¿verdad? Este ejemplo es claro. Al cuarto cuadrante, el ángulo de referencia es 360 grados menos el ángulo que estamos viendo. Es decir, que el ángulo de referencia va a ser aquel que resulte de restar el ángulo a 360, tal como hicimos acá. Restamos 320 a 360. El ángulo que estábamos viendo es el de 320. Entonces, ¿qué hicimos? A 360 le quitamos ese 320, le quitamos el ángulo. ¿Y cuánto nos dio? 40 grados. 40 grados es su referencia. Y por eso nos resultó esto. Y tener siempre presente y tener siempre el cuidado de tomar en cuenta los signos. Por ejemplo, acá, acá es positivo. Primer cuadrante, todos van a ser positivos. Por eso veíamos en las razones trigonométricas de ángulos agudos que todos son positivos. Pero cuando ya pasan a ser más de 90 grados, hay que ver los signos. Acá son positivos. Pero en el segundo cuadrante, acá, el seno es positivo, pero el coseno es negativo. Luego en el tercer cuadrante, seno es negativo y el coseno es negativo. Entonces, vemos que hay que tomar en cuenta los signos. Luego en el cuarto cuadrante, seno positivo, seno negativo, coseno positivo. Entonces, por eso es que no van a quedar todos positivos, porque positivos todos son cuando son agudos. Y esto ha sido todo por hoy sobre las razones trigonométricas de cualquier ángulo, parte 3.